Igual 221 Zorro Novelas ligeras. My friends, recuerden que en Ko-fi, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos el viaje. Continuó en una atmósfera de tensión y silencio. Cuanto más se acercaban a Battle 7, más barcos había en el mar. Buques mercantes, barcos de pasajeros, barcos pesqueros, se cruzaban de un lado a otro formando una animada escena marítima. Sin embargo, la tripulación a bordo del barco que escuchaba el viento no tenía corazón para apreciar nada de esto. Cada sacudida del casco, cada crujir, sonaba como un martillo golpeando sus corazones. Y lo que era aún más preocupante que el estado del barco era el estado de Nico Robin. Ella se estaba volviendo cada vez más silenciosa, cada vez más retraída. Ya no iba a la biblioteca a leer ni comentaba con Nami anécdotas interesantes de navegación. La mayor parte del tiempo, permanecía sola en la popa, observando la estela que gradualmente se disipaba dejada por el viento que escuchaba al barco en el mar, con la mirada vacía, como si su alma ya se hubiera alejado mucho. Todos vieron su condición y todos estaban ansiosos en sus corazones. ¿Qué le pasa a Robin? Nami quiso hablarle más de una vez, pero cada vez que las palabras llegaban a sus labios, al ver el comportamiento de Robin que mantenía a los demás a 1000 millas de distancia, solo podía tragarlas con impotencia. Chopper también estaba muy preocupado. Como médico, pudo ver que la condición de Robin era muy mala. No era una enfermedad física, sino psicológica. Un profundo aislamiento y autoexilio. Varias veces quiso acercarse y consolarla con su apariencia peluda y adorable, pero siempre fue rechazado por su sonrisa educada pero distante. Lo siento, Chopper, solo quiero estar solo por un rato. Incluso el habitualmente obtuso Luffy, durante un breve momento en que despertó de la inconsciencia, vio la espalda de Robin y murmuró: Robin, parece infeliz. Solo Suam no la había molestado en todo momento. Él simplemente usó silenciosamente su escuchar las voces de todas las cosas para sentir la tormenta dentro de su corazón. En su percepción, el corazón de Robin era como un océano envuelto en nubes oscuras, barrido por vientos violentos. La superficie estaba llena de voces caóticas y dolorosas. Había miedo al pasado. Ya no quiero correr más. Había culpa hacia sus compañeros. Todo es por mi culpa, he hecho daño a todos. Había desesperación por el futuro. Soy un presagio de desastre, indigno de tener camaradas. Y en lo profundo de ese mar caótico, poco a poco iba tomando forma una voz fría y resuelta. Fue una voluntad de despedirse. Ella quería irse. No porque ya no confiara en sus compañeros. Al contrario, era precisamente porque apreciaba demasiado este vínculo forjado con tanto esfuerzo que quería protegerlos alejándolos, para mantenerlos lejos de ella, de esta fuente de calamidad. Suam escuchó todos sus pensamientos. Suspiré suavemente en su corazón. Las palabras de Aokiji fueron como la semilla más venenosa, echando raíces y brotando en el corazón de Robin, ya lleno de cicatrices, creciendo hasta convertirse en un árbol imponente llamado autodestrucción. Sabía que cualquier palabra de consuelo en ese momento sería pálida e impotente. La confianza nunca se construye con palabras, sino con acciones. No podía sacar a la fuerza esa espina venenosa. Eso solo agrandaría aún más la herida. Todo lo que podía hacer era esperar. Espera una oportunidad, espera una verdadera tormenta. Espera que esa tormenta destruya por completo todos los disfraces y defensas de Robin, exponiendo su yo más vulnerable y verdadero. Cuando llegara ese momento, él usaría sus acciones para decirle. Los llamados presagios de desastre, las llamadas cargas, no son más que excusas que encuentran los débiles para su propia incompetencia. Frente a la verdadera fuerza, el llamado destino no es más que una broma que puede ser aplastada en cualquier momento. Suam retiró su mantra. Caminó hacia el timón y miró a Nami. ¿Cuánto tiempo más? Nami miró la pose eterna en su mano, luego miró el horizonte lejano y respiró hondo. Pronto. Como máximo medio día más, y podremos ver el contorno de Battle 7. Su voz estaba llena de anticipación. Y Robin, de pie en la popa, al oír estas palabras, tembló imperceptiblemente. Agua 7. Ese lugar que ella había propuesto, ese lugar que traía esperanza. Para ella, sin embargo, también significó el punto final de la despedida.
Pasó medio día lentamente en un estado de agonizante anticipación. Mientras el sol poniente teñía el mar de un oro brillante, Usopp, que estaba parado en el puesto de observación, dejó escapar otro grito estremecedor. Pero esta vez no fue terror sino una alegría increíble y deslumbrante. Lo veo. Lo veo. Es una fuente. Una fuente enorme. Su voz, como un trueno, subió instantáneamente las emociones de todos en el barco. Todos corrieron hacia la proa, forzando la vista para mirar a lo lejos. Al borde del horizonte, una inmensa columna de agua se elevaba hacia el cielo, como si intentara abrir un agujero en el cielo. La columna de agua era tan increíblemente alta y espectacular que incluso se había formado una pequeña nube en su vértice. Debajo de aquella fuente colosal, empezó a tomar forma la grandiosa silueta escalonada de una ciudad, apenas perceptible. Innumerables vías fluviales, como las venas de la ciudad, brillaban con luz ondulante bajo el atardecer. Todo tipo de embarcaciones navegaban sin cesar por los canales, rebosantes del aliento de vida. Dios mío. La boca de Nami formó una O perfecta. Ella estaba completamente asombrada por el espectáculo divino que tenía ante ella. ¿Es esto, Butter Seven? Es magnífico. León no pudo evitar exclamar. No se trataba de una mera tecnología de construcción naval. Era una forma de arte. Transformar la naturaleza y bailar con el agua. Incluso Zoro, que dormía profundamente, parecía perturbado por la conmoción. Aturdido, entreabrió un ojo, miró a lo lejos y luego volvió a sumirse en un sueño profundo. La tristeza que los había dominado durante tanto tiempo pareció desaparecer, al menos en parte, ante el magnífico contorno de la ciudad. Sonrisas genuinas y la anticipación de aventuras desconocidas, ausentes durante mucho tiempo, regresaron a los rostros de la tripulación. Comenzaron a charlar animadamente. Me pregunto si el carpintero que está aquí puede arreglar el barco que escucha el viento. Claro que sí. Una ciudad capaz de construir un tren marítimo debe tener una manera. Y qué buena comida. Una ciudad sobre el agua debe tener platos de pescado increíbles. Solo Robin permaneció en la periferia del grupo. Al contemplar la hermosa ciudad, un destello de encanto pasó por sus ojos, pero pronto fue reemplazado por una tristeza más profunda. ¡Qué hermoso! Ojalá pudiera vivir aquí con todos. Pero no pudo. Cuanto más sentía el calor y la felicidad de sus compañeros, más firme se hacía su decisión de partir. Ella ya no podía traer desgracias a esta amable gente. El barco que escuchaba el viento se acercó lentamente a las afueras de Butter Seven. Vieron un modo de transporte peculiar. Era una criatura con forma de toro que podía correr sobre el agua, llamada Bulu, tirando de un pequeño bote detrás de él, navegando ágilmente por los complejos canales. El bullicio y la vitalidad de la ciudad los invadió. El clamor de los vendedores ambulantes ofreciendo sus productos, la risa alegre de los residentes, los silbatos de los barcos, todo se entrelazaba formando una sinfonía urbana conmovedora. ¡Guau! Carne de agua y agua. Se ve deliciosa. Nami señaló un puesto en la orilla que vendía bocadillos especiales, con los ojos brillantes. Mientras tanto, Usopp estaba profundamente fascinado por las acróbatas que actuaban en los canales. ¿Por dónde entramos? Estos canales son muy complicados, dijo León, algo intimidado por la laberíntica roja de agua que tenía ante sí. En ese momento, una pequeña embarcación se acercó a ellos. Un hombre con ropa de trabajo, que parecía un guía, estaba de pie en ella. Oigan. Hay un barco pirata por allá. Gritó el hombre. Parece que su barco se está desmoronando. ¿Buscan un carpintero de ribera? Así es. Nami respondió inmediatamente. Entonces sígueme. La entrada a la isla Carpintero está por allá. Pero te advierto que los carpinteros en Butter Seven no son baratos. Mientras hablaba, el hombre mostró una sonrisa característica de un hombre de negocios. El dinero no es problema. Declaró Nami con audaz confianza, palmeando una bolsa repleta de oro. Liderado por la guía, el barco que escuchaba el viento navegó lentamente hacia las profundidades de la ciudad. Desde la proa, Suam observaba la bulliciosa y hermosa ciudad acuática, con una mirada inusualmente tranquila. Bajo la dirección de la guía, el barco que escuchaba el viento marcado por las cicatrices, como un veterano tambaleándose, navegó lentamente hacia el canal principal de Butter Seven. En ambas orillas se alzaban hileras de edificios de estilo europeo.
Tiendas, tabernas, residencias, todo lo que uno pudiera necesitar. Los residentes se encontraban en los balcones, señalando con curiosidad su barco de madera contrachapada de forma extraña. Mira, otro barco que ha sido gravemente golpeado por el Grand Line. Si miramos lo torcida que está esa quilla, probablemente no tenga salvación. Es difícil decirlo, tendremos que dejar que los capataces de la compañía Galleila le echen un vistazo. Al escuchar las discusiones a su alrededor, las expresiones de Usopp y León se volvieron tensas. Finalmente, bajo la dirección del guía, el barco que escuchaba el viento atracó en un puerto temporal especialmente preparado para embarcaciones extranjeras. Cuando el pesado ancla cayó y el casco hizo un ruido sordo al chocar contra el muelle, todos respiraron aliviados. En cualquier caso, finalmente habían llegado sanos y salvos. Swan fue el primero en caminar por la pasarela, sus pies pisando el sólido camino adoquinado de Battle 7. En el momento en que pisó tierra, cerró los ojos. Escuchando las voces de todas las cosas, activado. En un instante, innumerables voces inundaron su mente como una marea. Primero fueron las voces superficiales de la ciudad. Eran voces llenas de vitalidad. Los gritos de los vendedores, las risas de los niños, los dulces susurros de las parejas, el martilleo rítmico de los carpinteros de barcos en el trabajo, estos sonidos se entrelazaban para formar una imagen de prosperidad, paz y vida vibrante. Pero pronto, Swan atravesó esta capa superficial y escuchó un pulso más profundo perteneciente a la ciudad. Él escuchó la voz del agua. No era un sonido alegre y fluido, sino un gemido bajo mezclado con inquietud y miedo. Fue la memoria colectiva grabada en los elementos del agua que dejó Aqualaguna, el gran tsunami que azotaba cada año a esta ciudad. Él escuchó las voces de los ciudadanos. Detrás de las risas y las charlas se esconde una profunda reverencia hacia Aqualaguna y oscuras oraciones sobre la posible futura inmersión de la ciudad. Esta era una ciudad que coexistía con desastres naturales bajo su prosperidad. Sin embargo, lo que más le importaba a Swan era el tercer tipo de voz. O mejor dicho, el sonido del silencio. En su rojo sensorial, escuchó varios puntos de silencio absoluto y frío que eran como agujeros negros. No es que no hubiera nada allí, sino que algunas existencias utilizaban técnicas extremadamente sofisticadas para borrar completamente su presencia, formando zonas silenciosas. Eran como fantasmas acechando en las sombras de la ciudad, sin latidos ni emociones, poseyendo solo un sentido de propósito frío y mecánico. Estos pasos silenciosos se propagan sin hacer ruido por todos los rincones de la ciudad. Cerca de los muelles, de los mercados e incluso de los astilleros. Fue como si se hubiera lanzado silenciosamente una roja invisible. CP9. El nombre apareció instantáneamente en la mente de Swan. Abrió lentamente los ojos, sus pupilas verticales doradas se llenaron de calma. Conecté todas las pistas en un instante. Agua 7. El lugar con la tecnología de construcción naval más poderosa del mundo, y también donde se ocultan los planos de la legendaria arma antigua Plutón. Y Nico Robin era la única persona en el mundo que podía leer los textos antiguos y revivir Plutón. El objetivo del gobierno mundial, o más bien CP9, había sido claro desde el principio. Lo que querían eran los planos y a Nico Robin, que podía descifrarlos. La aparición de Aokiji fue quizás solo el comienzo. Sus palabras, que aparentemente tenían como objetivo matar a Robin, tal vez no eran para ellos, sino para ciertas personas que acechaban en esta ciudad. Fue una señal. Diciéndoles que ya podía comenzar su mudanza. Capitán, ¿vamos a buscar un carpintero de barcos ahora? La voz de León interrumpió los pensamientos de Swan. Los miembros de la tripulación habían desembarcado uno tras otro y observaban con curiosidad esta hermosa ciudad. Swan observó la pura emoción y expectativa en sus rostros, luego miró a Robin, que caminaba sola en la parte de atrás, con la cabeza gacha como si tratara de esconderse en las sombras. Su boca se curvó en un arco significativo. No hay prisa. Él habló. Antes de encontrar un carpintero de barcos, tenemos algo más que hacer primero. Ve a cambiar dinero. Cambia ese pilar dorado por suficientes vallas para hacer temblar toda la ciudad. La voz de Swan no era fuerte, pero estaba llena de una quilla incuestionable. Sabía que una tormenta centrada en Robin y la antigua arma Plutón estaba a punto de comenzar en Battle 7.
Y lo que tenía que hacer era provocar un trueno aún más fuerte antes de que llegara la tormenta. La velocidad del barco que escucha el viento disminuyó gradualmente. Más adelante, una ciudad indescriptible se revelaba en toda su grandeza ante todos. Una enorme fuente, como una columna de agua que conectaba el mar con el cielo, se alzaba desde el centro de la ciudad, reflejando los colores del arco iris bajo la luz del sol. El agua caía a raudales desde su cima, formando innumerables cascadas que caían por cada rincón de la ciudad antes de desembocar finalmente en el mar. La ciudad entera fue construida sobre este ciclo interminable del agua. ¡Guau! Aparecieron estrellas en los ojos de Chopper. ¡Qué fuente tan espectacular! ¿Es esta, la ciudad de construcción naval número 1 del mundo, Battle 7? León se quedó de pie en la proa, profundamente conmocionado por lo que veía. Nunca había visto una ciudad tan llena de imaginación y vitalidad. Las calles parecían vías fluviales y los ciudadanos viajaban rápidamente por la ciudad en pequeños botes tirados por peces toro de formas extrañas. Sus risas y charlas se escuchaban a lo lejos, a través de las ondas. Sin embargo, este asombro pronto fue reemplazado por preocupaciones prácticas. Cuando el barco que escucha el viento intentó ingresar al canal principal de la ciudad, fue detenido por el personal en la entrada de la vía fluvial. Disculpen, caballeros piratas. Un miembro del personal uniformado empresarial con la cabeza cortés pero firmemente. Su barco es demasiado grande para entrar en el sistema de canales de la ciudad. Por favor, atraquen en el puerto número 8, en las afueras. Sin otra opción, el grupo solo pudo atracar temporalmente el barco que escucha el viento en el puerto designado. Esto significaba que su barco, dañado por la batalla, quedaría temporalmente fuera de su vista. León miró hacia atrás con cierta preocupación. El compañero que había navegado con ellos desde el East Blue ahora estaba atracado silenciosamente, las impactantes grietas en su casco aparentemente contaban la historia silenciosa de su ahogamiento. Vamos, la voz de Swan interrumpió sus pensamientos. Primero tenemos que encontrar un carpintero de barcos. El grupo se trasladó al singular medio de transporte de Battle 7, el toro, tirado por un pez claramente de un tamaño mayor, llamado King Bull, que se movió rápidamente a lo largo del canal ancho. La nueva experiencia diluyó temporalmente sus preocupaciones sobre el barco. Chopper se inclinó emocionado sobre el costado del bote, observando los diversos peces que nadaban, mientras León le pedía al barquero información sobre carpinteros de barcos. Si buscas a los mejores carpinteros de Rivera, todos están en el astillero N1, por supuesto. El barquero, un hombre de mediana edad y muy hablador, los presentó con orgullo. Esa es la sede de la empresa de construcción naval número 1 del mundo, Galley Company. Nuestro alcalde, el señor Iceburg, es el jefe de Galley Company y el discípulo más preciado del señor Tom. Compañía Galley Iceburg. León grabó los nombres en su memoria. Swan no se unió a la conversación. Cerró los ojos, dejando que el barco Bull se deslizara sobre el agua mientras una brisa fresca rozaba sus mejillas. Desde que obtuvo escuchar las voces de todas las cosas, habitualmente escuchaba la voz de cada isla que visitaba. Y en Battle 7, las voces que escuchaban eran más complejas y ruidosas que nunca. Escuchó el alegre canto del agua fluyendo, las oraciones y risas de los ciudadanos y la sinfonía de los martillos golpeando las tablas de madera en los astilleros. Pero debajo de esta prosperidad también se escuchó algo diferente. Un rugido violento y majestuoso originado desde el mar, oculto en lo más profundo de la ciudad. El sonido estaba lleno de un deseo de destrucción, como una antigua bestia prisionera esperando el momento de romper sus parrillas. Dioses del agua, Swan recitó en silencio el término que había capturado del subconsciente colectivo de los ciudadanos. Agua laguna. La aterradora marea alta que azota la ciudad cada año. Este rugido era precisamente el presagio de la llegada de los dioses del agua. Además de este rugido natural, escuche algo más. Pasos fríos ocultos en las sombras, moviéndose silenciosamente bajo el agua con un propósito claro. Estos sonidos se entrelazan, haciendo que esta ciudad aparentemente glamorosa parezca un magnífico escenario construido sobre un volcán. Swan abrió lentamente los ojos y su mirada se posó en Robin, quien había estado inusualmente silencioso desde que abordó. Se sentó tranquilamente en la popa, contemplando la ciudad reflejada en el agua. No se veía expresión alguna en su hermoso rostro, pero Swan podía oír la lucha y el dolor en su corazón, como una maraña de cuerdas de arpa.
De repente habló. Su voz no era fuerte, pero llegó claramente a los oídos de todos. Esta ciudad parece tener miedo de algo. El cuerpo de Robin tembló casi imperceptiblemente y su rostro palideció un poco. Inconscientemente, se llevó la mano al pecho, como si allí se escondiera un secreto que le dificultaba la respiración. León y Chopper miraron a Swan confundidos, sin entender por qué diría tal cosa. Para ellos la ciudad estaba llena de vitalidad y esperanza. ¿Cómo podía asociarse con la palabra miedo? Swan no dio explicaciones. Simplemente miró a Robin profundamente antes de volver la vista al frente. Allí, un enorme astillero, como una fábrica para gigantes de la construcción naval, apareció en su línea de visión. Se había llegado al astillero número 1. El barco Bulle atracó lentamente en el muelle destinado al efecto del astillero N1. Todos bajaron del barco y quedaron inmediatamente impactados por lo que tenían delante. Este lugar era simplemente una tierra santa para la industria de la construcción naval. Innumerables grúas gigantes se alzaban hacia las nubes como un bosque de acero. En los enormes muelles, varios barcos gigantescos inacabados yacían en silencio, con trabajadores pululando sobre los cascos como hormigas. El sonido de martillazos, cortes y soldaduras subía y bajaba, formando una poderosa sinfonía industrial. El aire estaba impregnado del olor de virutas de madera mezcladas con aceite de motor. Lejos de ser desagradable, desprendía una sensación de vitalidad creciente. Increíble, murmuró León para sí mismo. También era un experto en barcos. Con solo observar los hábiles y precisos movimientos de aquellos carpinteros, supo que el nivel técnico allí superaba con creces cualquier otro que hubiera visto antes. Le explicaron su propósito a un capataz que dirigió el brazo de una grúa. Era un hombre con barba poblada, un puro en la boca y músculos prominentes. Llevaba un pañuelo en la cabeza y una camisa abierta que dejaba al descubierto gran parte del pecho. ¿Reparar un barco? ¿Un barco pirata? El capataz Pauli los evaluó y agitó la mano con impaciencia. No hay tiempo. ¿No lo ven? Tenemos pedidos atrasados hasta el año que viene. No tengo tiempo para atender a piratas desconocidos. Pauli habló muy groseramente, pero León no se enojó. En cambio, se volvió más respetuoso. Este era un artesano que realmente se enorgullecía de su trabajo y tenía una aversión natural hacia los piratas que alteraban el orden. Pero nuestro barco está muy dañado, incluso la quilla podría estar. León todavía quería intentarlo. Si la quilla está rota, es chatarra. Consigue una nueva. Lo interrumpió Pauli con rudeza. Deja de perder el tiempo, vete, vete. Justo cuando todos estaban desconcertados, dos figuras saltaron suavemente desde el andamio que estaba detrás de ellos. Uno era alto, vestía un traje negro con una paloma blanca posada en el hombro. Llevaba un sombrero de copa con el ala baja, lo que dificultaba la interpretación de su expresión. El otro era un joven con una nariz inusualmente larga y cuadrada. Vestía uniforme de la compañía Galleila y tenía una sonrisa relajada. Oye, Pauli, no te apresures a ahuyentar a la gente, dijo Kaku, el joven de nariz larga, con una sonrisa y una voz magnética. Acabo de ver su barco anclado en el puerto exterior desde arriba. El diseño es muy singular. No parece ser un estilo común en nuestro Grand Line. El hombre del sombrero de copa no habló, pero la paloma en su hombro emitió un sonido. Cucú, los clientes en la puerta hablan en serio. Luxi, Kaku, ¿qué hacen aquí? La actitud de Pauli se suavizó un poco al verlos. ¿Se cayó la nave de este tipo del cielo o algo así? ¿Quién sabe? Kaku se encogió de hombros y se acercó a Swan, observándolo con interés. Sin embargo, para poder llevar un barco tan deteriorado hasta aquí, señor capitán, tiene mucha fuerza y suerte. Swan miró a estos dos con calma. Puede que otros no lo vean, pero gracias a su habilidad para escuchar las voces de todas las cosas, estos dos carpinteros de ribera aparentemente ordinarios poseían un poder oculto, tan ágil y peligroso como el de un leopardo. Sus latidos eran más firmes y potentes que los del musculoso Pauli. Eran individuos poderosos disfrazados de carpinteros de barcos. Mi suerte siempre ha sido buena, respondió rotundamente Swan. Coco, la gente con fuerza normalmente no tiene mala suerte. La paloma Atori en el hombro de Lucy hizo un sonido parecido al humano. Kaku y Lucy se miraron, aparentemente llegando a algún tipo de consenso. Está bien, ya que tú también interesado. Kaku se giró hacia Swan y dijo. Le informaremos de tu situación al jefe.
En cuanto estás así te encuentra o repara tu nave, eso es cosa suya. Después de decir eso, Kaku y Luffy se giraron y caminaron hacia las profundidades del astillero. Todos solo podían esperar dónde estaban. León estaba un poco inquieto. Capitán, esos dos. Espera y verás, Suam solo dijo 4 palabras. Tenía el presentimiento de que las cosas no serían tan simples. Aproximadamente media hora después, Kaku regresó. Tienen mucha suerte, les dijeron a todos con una sonrisa. El señor Iceberg está dispuesto a recibirlos. Síganme. Liderados por Kaku, pasaron por el concurrido astillero y llegaron a una oficina ubicada en el punto más alto del astillero. La puerta de la oficina se abrió de golpe, revelando a un hombre de cabello azul rizado y temperamento refinado y tranquilo. Parecía más un erudito que un hombre de negocios, sentado tras un escritorio revisando documentos. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios, pero sus ojos eran como piscinas profundas, llenas de sabiduría y perspicacia. Fue alcalde de Bater 7 y presidente de Calleila Company, Iceberg. Bienvenido al astillero N.Grados 1, Rey Dragon Swan. Iceberg dejó el bolígrafo y miró a Swan con una mirada serena y profunda. Me enteré de su barco por Kaku. Me interesa mucho. Su mirada se posó en Swan por un instante, luego se posó en Robin, que estaba detrás de él. Sus ojos parecieron parpadear levemente, pero enseguida volvieron a la normalidad. Entonces tendré que molestar al señor Iceberg para que lo evalúe personalmente, respondió Swan sin humildad ni arrogancia. Claro. Iceberg se levantó. Vamos a ver a tu compañero. Espero que sus heridas no sean irreparables. Él lideró la salida de la oficina, guiando personalmente al grupo de Swan de regreso al puerto donde estaba amarrado el barco que escuchaba el viento. Un diagnóstico final que determinaría el destino del barco que escuchaba el viento estaba a punto de comenzar. El diagnóstico de Iceberg fue profesional y riguroso. No subió al barco de inmediato. En cambio, tomó un pequeño bote de reconocimiento y sobrevoló el casco por completo, escuchando el viento. Su mirada era como el instrumento más preciso, escrutando cuidadosamente cada grieta y cada pequeño daño en el casco. Después, incluso se puso un traje de buceo y se sumergió personalmente para inspeccionar el fondo del barco y la parte más crítica, la quilla. Kaku, Pauli y varios otros capataces de alto nivel también tomaron sus respectivas herramientas para realizar una inspección estilo alfombra de la cubierta, los mástiles y los camarotes del barco. La atmósfera era de una pesadez sin precedentes. León y Chopper estaban nerviosos en el muelle, con las palmas empapadas de sudor. Sobre todo León, que sentía que el corazón se le salía del pecho. Este barco fue el punto de partida para él y el capitán. Era su verdadero hogar. Finalmente, Iceberg emergió del agua y se quitó el casco de buceo. No habló de inmediato, sino que caminó hacia el muelle en silencio, con expresión excepcionalmente seria. Todos lo miraron, esperando el veredicto final. El lamento. Iceberg pronunció esas 2 palabras lentamente, en voz baja. Este barco no tiene salvación. Auge. León sintió como si un pesado martillo le hubiera golpeado la cabeza con fuerza y su mente se quedó en blanco por un momento. ¿Tú, qué dijiste? No podía creer lo que oía. Su voz temblaba. Su quilla se ha roto por completo, declaró Iceberg con una calma casi cruel. No solo se ha roto. Debido a una presión prolongada que supera con creces sus límites de diseño, toda la estructura de la quilla ha sufrido deformaciones y daños irreversibles. Señaló hacia el fondo del barco. Haber logrado navegar hasta aquí sin desintegrarse a mitad de camino es un milagro en sí mismo. Ha hecho lo mejor que ha podido. Es hora de dejarlo descansar en paz. Imposible. Rugió León descontrolado. Tiene que haber una manera. Son los mejores carpinteros de barcos del mundo, ¿cómo es posible que no puedan arreglarlo? Cualquier cantidad de dinero está bien. No es cuestión de dinero, dijo Pauli con voz grave. La quilla de un barco es como la columna vertebral. Si te rompes la columna, ¿podrás seguir en pie? La vida de este barco ya terminó. Una sentencia de muerte. León se arrodilló impotente en el suelo, con la mirada vacía, murmurando para sí mismo. Desde el East Blue hasta el Grand Line, desde Arabasta hasta la Isla del Cielo, este barco transportaba demasiados recuerdos y sueños. No podía aceptar que su compañero, que los había protegido en silencio, hubiera llegado al final de su vida de esta manera. Chopper no pudo evitar que las lágrimas también brotaran.
Corrió al lado de León, sin saber cómo consolarlo. Todo el muelle cayó en un estado de tristeza y silencio sepulcral. Sin embargo, justo cuando todos estaban sumidos en el dolor, Swan parecía excepcionalmente tranquilo. Caminó lentamente hacia la grúa más grande y antigua del astillero N1. Esta grúa era el núcleo de todo el astillero y un símbolo de la industria de construcción naval de Battle 7. Extendió la mano y la presionó suavemente contra la base de acero frío y dura de la grúa. A los ojos de los demás, esto fue simplemente una acción sin sentido. Pero en la mente de Swan, de repente sonó un frío sonido de notificación mecánica. Timbre. Se ha detectado que el host ha llegado a una ubicación clave para iniciar sesión. Battle 7 Astillero NUM 1. Este lugar es un punto de registro especial. ¿Desea registrarse? Inicia sesión, susurró Swan en su corazón. Iniciando sesión, inicio de sesión exitosa. Felicitaciones al anfitrión por obtener una recompensa de nivel Dios. Habilidad de construcción naval de nivel Dios. Felicitaciones al anfitrión por obtener una recompensa especial. Plano de diseño de Plutón análisis parcial. Regresar. Un torrente de información increíblemente vasto y profundo inundó instantáneamente la mente de Swan. Desde la identificación básica de la madera y la mecánica estructural hasta el diseño de barcos de primer nivel y la construcción del sistema de energía, incluso los diagramas estructurales centrales parciales de la legendaria arma antigua Plutón que podría destruir el mundo, en ese momento, como si hubiera experimentado una iluminación repentina, dominó por completo todos los conocimientos relacionados con el campo de la construcción naval. El mundo instantáneamente se volvió diferente ante sus ojos. Volvió a observar el barco que escuchaba el viento y, con solo una mirada, descubrió todos sus problemas. El diagnóstico de Iceburg no era erróneo. Incluso era un poco conservador. La estructura interna de este barco era incluso peor de lo que habían dicho. En efecto, estaba muerto. Pero la mirada de Swan no se detuvo en el barco. Lentamente levantó la cabeza y miró al alcalde Iceburg, quien estaba consolando a León. Con el apoyo de habilidad de construcción naval de nivel divino y análisis del plano de Plutón, instantáneamente comprendió el secreto escondido en lo profundo del corazón de Iceburg. El secreto sobre otro conjunto de planos de diseño, su maestro Ton, el gobierno mundial y el pesado destino que tuvo que soportar. Las comisuras de la boca de Swan se curvaron en un arco significativo. Se acercó al abatido león y le dio una palmadita en el hombro. Un antiguo compañero se va para dar la bienvenida a uno nuevo. León. Vamos a construir un nuevo barco, la voz de Swan rebosaba de una fuerza innegable. Un barco que pueda llevar todos nuestros sueños y navegar hasta el fin del mundo, un barco de ensueño. Capítulo 227. El robo de 200 millones de vallas. Las palabras de Swan explotan como un trueno en la triste atmósfera. León levantó bruscamente la cabeza y miró los ojos profundos y confiados de su capitán. La chispa de vida volvió a su corazón previamente muerto. Un nuevo barco, murmuró. Así es, el mejor barco del mundo, el tono de Swan era contagioso. Heredará la voluntad del barco que escucha el viento. Iceburg le dirigió a Swan una mirada apreciativa. Para poder salir del dolor y tomar una decisión en tan poco tiempo, este joven rey dragón realmente poseía el templo para convertirse en un hegemón del mar. Construir un barco nuevo requiere la mejor madera y una gran suma de dinero, recordó Iceburg. Nuestra compañía Galleira puede construirlo con la mejor artesanía, pero no será barato. Dinero, tenemos. La respuesta de Swan dejó a todos atónitos. Se le vio regresar al camarote del capitán del barco que escucha el viento. Poco después, él y León reaparecieron en el muelle, cada uno con un enorme maletín negro. Golpe. Golpe. Las dos cajas fueron colocadas en el suelo, produciendo un sonido metálico sordo. Swan abrió uno de ellos. En un instante, la luz dorada picó los ojos de todos. Una caja llena de productos de oro de diversas cienas. El más destacado era un enorme pilar de oro puro. Todos estos fueron traídos de la isla del cielo. Iceburg tenía un conocimiento increíble y reconoció el origen del oro de un vistazo. Arrullo. Atori, la paloma que estaba a un lado, dejó escapar un grito de sorpresa. Se estima que este oro vale unos 300 millones de vallas, dijo Swan con calma. Debería ser suficiente para cubrir los costos de construcción del barco. 300 millones de vallas.
Los carpinteros de Rivera de los alrededores quedaron boquiabiertos. Era una suma enorme de dinero que haría que cualquier país se fijara en ella. Es suficiente, más que suficiente, asintió Iceburg. Puedes llevar este oro a la casa de cambio del callejón para convertirlo en vallas. Swan miró a León y Chopper. Ustedes dos vayan. Este fue un acuerdo deliberado. Sabía que León se sentía deprimido debido al barco que escucha el viento y necesitaba una tarea para desviar su atención y animarlo. Sí. Capitán. León también comprendió la intención del capitán. Asintió con fuerza y la luz volvió a sus ojos. Él y Chopper llevaban cada uno un pesado maletín y, guiados por un barquero, caminaron confiadamente hacia la casa de cambio. Sin embargo, ninguno de ellos se dio cuenta de que en los rincones oscuros del astillero, varios pares de ojos codiciosos ya se habían fijado en las dos cajas llenas de oro. León y Chopper caminaron por las bulliciosas calles de Battle Seven, sintiéndose emocionados. 300 millones de vallas. Estaban a punto de convertirse en ricos con una enorme suma de 300 millones. Para evitar ser demasiado visible, eligieron específicamente un callejón relativamente apartado de Backstreet, con la intención de tomar un atajo hacia la casa de cambio. Pero justo cuando entraban al callejón, se produjo un cambio arrepentido. En ambos extremos del callejón, de repente apareció un gran grupo de personas que los rodeaban. Este grupo estaba vestido de manera muy extraña, con peinados coloridos y cadenas de hierro tintineantes colgando de sus cuerpos. Cada rostro tenía una sonrisa pícara. Oigan, jóvenes, ¿por qué tanta prisa? Un hombre con una cabeza triangular a la cabeza adoptó una pose extraña. Somos la familia Frankie, especializados en resolver problemas a los viajeros. Verlos cargar con cosas tan pesadas debe ser difícil, ¿verdad? ¿Por qué no nos las dejamos y les ayudamos a guardarlas? Interrogación de cierre. ¿Familia Frankie? León frunció el ceño. Había oído hablar de ellos. Eran la organización de pandillas más grande de Battle Seven y se ganaban la vida desmantelando barcos desguazados y mediante la extorsión. ¿Un robo? León protegió a Chopper tras él, con una mano sosteniendo una caja y la otra agarrando la empuñadura de la espada en su cintura. Su mirada se volvió fría. No lo digas tan mal. Cabeza de triángulo rió entre dientes y agitó la mano. Hermanos, váyanse. Que sientan la hospitalidad de nuestra familia Frankie. Oh. Decenas de matones y vándalos atacaron desde todas direcciones lanzando gritos extraños. La expresión de León cambió e inmediatamente sacó su espada. Estilo de una espada. Vendaval. Una luz de espada aguda brillante y los pocos lacayos en el frente fueron cortados instantáneamente. Pero simplemente había demasiada gente de la familia Frankie. Además, luchaban sin disciplina, arrojando cal, tirando redes de pesca y lanzando ataques furtivos por la espalda. Utilizaban todo tipo de trucos sucios uno tras otro. La fuerza de León era muy superior a la de ellos, pero tenía que proteger dos cajas pesadas y al débil Chopper. Por un momento, tuvo las manos atadas y no pudo con todo a la vez. Justo cuando fue enredado por varias personas y pateó a otro matón que intentaba emboscar a Chopper. En medio del caos, una mano alcanzó silenciosamente el otro maletín que estaba a sus pies. Entiendo. Se escuchó un grito triunfal. León se sobresaltó y giró la cabeza rápidamente, solo para ver a un lacayo que ya llevaba una de las cajas, agachándose rápidamente en un estrecho camino lateral y desapareciendo al instante. Maldita mar. León rugió, haciendo retroceder a los enemigos que lo rodeaban con un golpe de espada, queriendo perseguirlo, pero la entrada del callejón ya estaba fuertemente bloqueada por otros lacayos. Al ver el éxito de su compañero, los miembros restantes de la familia Frankie ya no se quedaron. Se dispersaron y huyeron con risas extrañas, desapareciendo en el complejo laberinto de calles en un abrir y cerrar de ojos. Pronto, solo León y Chopper quedaron en el callejón. León se quedó jadeando en el lugar, mirando la única caja que quedaba en su mano y el suelo vacío, su rostro se tornó ceniciento. Apretó los puños con fuerza y sus uñas se hundieron profundamente en las palmas de las manos. La ira, la humillación y un intenso sentimiento de culpabilidad le carcomían el corazón como serpientes venenosas. El capitán acababa de confiarle una tarea tan importante, pero él lo había arruinado todo. Un grupo de matones le había arrebatado 200 millones de vallas justo debajo de sus narices. Cuando León y Chopper regresaron a su posada temporal, la atmósfera era opresiva hasta el extremo.
León bajó la cabeza y colocó la maleta con 100 millones de bayas frente a Swan. Apretó los puños con fuerza y su cuerpo temblaba levemente de humillación y rabia. Capitán, lo siento. Su voz era ronca, llena de dolor y reproche. Perdí el dinero. Chopper lloraba suavemente a un lado, contando intermitentemente la secuencia de eventos. Swan escuchaba en silencio, con el rostro inexpresivo. No mostró ojo ni decepción, permaneciendo tan tranquilo como un lago sin fondo. Pero esa misma calma hizo que León sintiera una presión aún mayor. Habría preferido que el capitán lo regañara duramente o incluso lo castigara. Fue mi descubierto. No protegí la propiedad ni a Chopper. León se arrodilló de repente, bajando la cabeza con orgullo. Capitán, por favor, castígueme. Swan se levantó lentamente y caminó hacia León. Él no habló, simplemente extendiendo la mano y la presionó suavemente sobre el hombro de León. El cuerpo de León se puso rígido. Levántate. La voz de Swan era indiferente, pero contenía un poder incuestionable. León se levantó lentamente, aún sin atreverse a mirarlo a los ojos. ¿Era la familia Frankie? Preguntó Swan. Sí. ¿Sabes dónde está su guarida? León hizo una pausa y ascendió con fuerza. Sí. Recuerdo el camino. Muy bien. Una sonrisa fría finalmente apareció en la comisura de la boca de Swan. Se dio la vuelta y habló con León. Dirige el camino. Nuestro dinero, nuestra dignidad. Los recuperaréis con vuestras propias manos. Estas palabras fueron como una corriente cálida que recorrió instantáneamente todo el cuerpo de León. Levantó la cabeza bruscamente y sus ojos se enrojecieron mientras miraba la espalda del capitán con incredulidad. El capitán no lo culpó. No solo no lo culpó, sino que también le dio la oportunidad de lavar su vergüenza personalmente. Esta confianza era más pesada y más ardiente que cualquier reprimenda. Sí. Capitán. La voz de León era más fuerte y firme que nunca. Secó las lágrimas de las comisuras de los ojos y volvió a agarrar la empuñadura de la espada que llevaba en la cintura. Esta vez, ya no había reproche ni dolor en sus ojos, solo una escalofriante intención asesina. La casa Frankie, un enorme almacén ubicado en Scrap Island en Butter 7. En ese momento, el almacén estaba inmerso en una celebración salvaje. Los lacayos de la familia Frankie rodearon la maleta que le habían arrebatado a León. La maleta estaba abierta, y los 200 millones de berries cuidadosamente apilados en su interior hicieron que todos soltaran exclamaciones de avidez. Somos ricos. Somos ricos. 200 millones de berries. Nunca había visto tanto dinero en mi vida. Justo cuando se preparaban para dividir la enorme suma. Auge. Las pesadas puertas de acero del almacén fueron abiertas de una patada desde afuera, volando hacia adentro en un montón retorcido y aplastando a varios lacayos. Los sonidos de la fiesta cesaron por completo. Todos miraron hacia la puerta con horror. Allí estaban dos figuras, recortadas contra la luz. Uno de ellos era alto y permanecía en silencio, con los brazos cruzados. Su sola presencia emitía una presión sofocante, como un muro infranqueable que bloqueaba cualquier vía de escape. El otro era el espadachín con el que habían estado jugando no hacía mucho tiempo. El rostro de León estaba ahora inexpresivo, su mirada fría como hielo de 10.000 años. Paso a paso, entró lentamente en el almacén. «Eres tú». Cabeza de Triángulo reconoció a León. En lugar de tener miedo, rió con arrogancia. «¿Qué? ¿Te atreves a venir solo? ¿Estás aquí para darnos esos otros 100 millones de berries?» León no habló. Su respuesta fue su espada. Sonido metálico. La espada larga se desenvainó y emitió un grito claro, como el de un dragón. «Mátenlo», ordenó Cabeza Triangular. Decenas de lacayos, armas con cuchillos, lanzas y garrotes, atacaron una vez más. Pero esta vez, ya no se enfrentaban a un espadachín contenido. Estaban frente a un tigre completamente enfurecido que se había liberado de todos sus grilletes. Estilo de una espada. Corte caótico. La figura de León se convirtió en una imagen residual que era difícil de rastrear para el ojo desnudo. Rápido. Rápido hasta el extremo. La luz de la espada se destelló y se entrecruzó, dibujando rayas plateadas en el aire. Los gritos de agonía se oyeron uno tras otro.
Los lacayos que habían sido tan autoritarios momentos atrás fueron enviados a volar por los cortes tormentosos antes de que pudieran ver los movimientos de León. Las armas se hicieron añicos y los hombres quedaron sumidos en el caos. Esto no fue una batalla sino una masacre unilateral. La espada de León no tuvo piedad. Cada golpe impactaba con precisión en las articulaciones o zonas no vitales del oponente, causándole la pérdida de combate instantáneamente de su capacidad y dejándolo con vida, sumido en un dolor insoportable. Cabeza de Triángulo observaba la escena aterrorizada. Quiso correr, pero descubrió que sus piernas ya no le obedecían. Su mirada horrorizada pasó junto a León, que se abría paso entre la multitud como si no hubiera nadie, y se fijó en el hombre que se encontraba inmóvil junto a la puerta. Finalmente entendió de dónde venía el miedo que lo paralizaba. Puchi. Un destello de luz de espada pasó y los brazos de Trianglead fueron cortados a la altura de los hombros. León caminó hacia la maleta llena de dinero, pateando a la cabeza del triángulo que se lamentaba a un lado. Echó un vistazo al desorden en el suelo, luego a los lacayos que yacían allí gimiendo. Esto no fue suficiente. Quería que la familia Frankie fuera completamente eliminada de Batter 7 a partir de hoy. Levantó su espada larga y golpeó con fuerza los pilares que sostenían el almacén. Vaya. 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 En medio de estruendos estremecedores, el enorme almacén que servía como guarida de la familia Frankie comenzó a derrumbarse poco a poco. A través del polvo que se arremolinaba, León emergió de las ruinas paso a paso, llevando las dos maletas. Se presentó ante Swan, colocó las maletas en el suelo y se quedó de pie con su espada, con la espalda recta una vez más. Swan comprobará la confianza renovada y agudeza en él y avanzando levemente. La familia Frankie fue aniquilada. Frankie House se ha convertido en un montón de ruinas. León permaneció en silencio detrás de Swan, con la espada en su mano aún goteando sangre, pero su mirada ya había recuperado la calma. Había completado la tarea que le había encomendado al capitán, redimiéndose de su vergüenza anterior a su manera. Swan miró a los lacayos que lloraban por todo el suelo y no dijo nada. En ese momento, una voz llena de ira y vitalidad llegó desde la entrada de las ruinas. «Bastardos. ¿Qué le han hecho a mi familia y a mi casa?» Un hombre de tez inusualmente alta y corpulenta, vestido únicamente con un bañador y una camisa floreada, estaba allí de pie en una pose extremadamente exagerada. Lucía un tupé azul cielo, gafas de sol y sus brazos eran enormes extremidades de acero completamente desproporcionadas con respecto a su cuerpo. Era precisamente el jefe de este grupo de matones, el desmantelador de barcos, el Kiborg. Frankie. Hermano mayor. Ha vuelto. Hermano mayor, fueron estos dos. Nos robaron el dinero y lastimaron a todos los hermanos. Al ver regresar a Frankie, los lacayos en el suelo parecieron haber encontrado su pilar de apoyo, gritando sus quejas uno tras otro. Frankie miró la trágica escena frente a él, luego a Swan y a León, las venas de su copete abultándose una por una. Imperdonable. Cruzó los brazos frente a él y una poderosa presión de aire comenzó a acumularse dentro de ellos. Prueba mi superarma de la semana. Cañón que viene con el viento. Auge. Una ráfaga visible y poderosa de aire comprimido, como un ariete, rugió hacia Swan y León, mientras las ruinas circundantes fueron barridas por la poderosa corriente de aire en el camino. La expresión de León cambió y estaba a punto de sacar su espada para bloquearlo. Swan, sin embargo, quedó allí parado, inmóvil. Ni siquiera se giró, simplemente movió la mano con indiferencia hacia atrás. Un muro invisible de viento se formó instantáneamente detrás de él. El cañón del viento, lo suficientemente poderoso como para destruir una muralla de una ciudad, golpeó esta pared de viento como una piedra arrojada al océano, desapareciendo en la nada sin causar la más mínima onda. Las gafas de sol del rostro de Frankie se deslizaron hacia abajo, revelando sus ojos llenos de sorpresa e incredulidad. Su ataque más orgulloso había sido neutralizado tan despreocupadamente por el oponente. ¿Qué clase de monstruo es esta persona? Swan se giró lentamente y miró a Frankie con una mirada tranquila que tenía un matiz de escrutinio. ¿Un cyborg? Interesante. Su capacidad de escuchar las voces de todas las cosas le permitió oír claramente los sonidos dentro del cuerpo de Frankie. Fue una resonancia extraña. Acero frío y carne cálida, maquinaria precisa y un corazón que late.
Dos sonidos completamente diferentes se entrelazaban, pero mantenían de manera inquietante una especie de equilibrio. Pero debajo de este equilibrio, Suan también escuchó un lamento discordante. Tiene su origen en lo más profundo de la carne, un rechazo del cuerpo de acero. También surgió de lo más profundo del alma un sentimiento de arrepentimiento y dolor por el pasado. El discípulo del señor Ton solo está en este nivel. Suan habló lentamente. Su voz no era fuerte, pero llegó claramente a los oídos de Frankie. Tú. El cuerpo de Frankie se sacudió violentamente, como si hubiera sido alcanzado por un rayo. El nombre Tom era el tabú más profundo de su corazón, el mayor dolor de su vida. Desde aquel incidente, nadie se había atrevido a mencionarlo delante de él. ¿Cómo podía saberlo el hombre que tenía delante? Ignorando su sorpresa, Suan continuó en un tono que parecía ver a través de todo. Las modificaciones en tu cuerpo son exquisitas. Se nota que eres un genio carpintero de barcos. Desafortunadamente, construyes bien barcos, pero este corazón no ha sido reparado lo suficientemente bien. Estas palabras fueron como un hierro al rojo vivo que se clavó sin piedad en el corazón de Frankie. Su mente se quedó en blanco. La dureza finida y el exterior de matón fueron destrozados sin piedad en ese momento. Este hombre misterioso frente a él había usado solo dos frases para despojarse de todos sus disfraces, apuntando directamente a la herida más suave y dolorosa en lo más profundo de su corazón. La herida del mentor que fue arrebatado por su propio error, la herida del hombre que se modificó con sus propias manos por arrepentimiento, intentando borrar su yo pasado. ¿Quién eres exactamente? La voz de Frankie tembló por primera vez. El interrogatorio de Frankie resonó entre las ruinas. Toda su arrogancia se desvaneció ante la mirada omnisciente de Swan. Se sintió como un niño desnudo ante este hombre, con todos sus secretos al descubierto. Swan no respondió a su pregunta. Simplemente caminó lentamente hacia Frankie, extendiendo la mano y le dio un ligero golpecito en su brazo derecho forjado en hierro. El principio del cañón del viento es usar cola como energía, comprimirla dentro del cuerpo y luego liberarla instantáneamente. Este concepto es genial. Las yemas de los dedos de Swan rozaron una costura de metal. Sin embargo, las líneas de conducción de energía aquí están diseñadas de forma demasiado rudimentaria. Cada disparo supone una carga considerable para el sistema nervioso. No verás problemas a corto plazo, pero en 10 años, los nervios de tu mano derecha empezarán a atrofiarse. Luego señaló la espalda de Frankie. ¿Y tu espalda? Pareces creer que puedes protegerla, así que no te sometiste a ninguna modificación. Esta es tu mayor debilidad, y también tu escape de tu impotencia pasada. Con cada frase que pronunciaba Swan, el rostro de Frankie volvía a un tono más pálido. Estas palabras eran secretos que solo él conocía. El hombre que lo precedió, al igual que el diseñador del barco llamado Frankie, comprendió a la perfección cada estructura y cada debilidad de su cuerpo. Ese sentimiento era aterrador. Tú, ¿cómo haces? La voz de Frankie era seca. Un excelente carpintero de barcos puede comprender la estructura de cualquier barco, ya sea de madera, acero o incluso de carne y hueso, dijo Swan con calma, retirando la mano. Este conocimiento más allá del sentido común se originó a partir de la recompensa del sistema habilidad de construcción naval de nivel divino. A los ojos de Swan, el cuerpo de Frankie era una nave exquisitamente construida pero llena de defectos. Frankie se quedó en completo silencio. Sabía que se había topado con una existencia que no podía medirse con el sentido común. Se desplomó sobre las ruinas, agarrándose la cabeza y dijo con dolor. Es mi culpa, esos 200 millones de berries, los gasté. Oh. Swan lo miró con interés. ¿Dónde lo gastaste? Lo usé para comprar algo en el mercado negro. Frankie dudó un momento, pero decidió confesar. El legendario árbol del tesoro, madera de Adam. ¿Árbol del tesoro Adam? Cuando salió este nombre, tanto León como Swan quedaron atónitos. Naturalmente sabían lo que esto significaba. El árbol del tesoro Adam es la mejor madera para la construcción naval del mundo. Cuenta la leyenda que el rey pirata, el buque de Gold de Roger, el Oro Jackson, se construyó con esta madera. Posee una fuerza y resistencia inimaginables, resistiendo con firmeza ante la brutalidad de la batalla. Esta madera solo crece en un rincón del mundo y desde hace tiempo está catalogada como contrabando por el gobierno mundial. Su precio en el mercado negro es altísimo, y a menudo no está disponible ni siquiera con dinero.
Inesperadamente, Frankie utilizó los 200 millones de vallas robadas para comprar esta madera legendaria. Siempre quise usar mis propias manos para construir un barco de ensueño que pudiera superar al de mi maestro. La voz de Frankie tenía un matiz áspero después de que sus sueños se hicieran anicos. Esos 200 millones de vallas fueron la oportunidad que vi, no pude evitarlo. Golpeó el suelo con dolor. Swan lo miró y de repente sonrió. En ese caso, no hemos perdido nada, sino que hemos ganado. Frankie levantó la cabeza de golpe y miró a Swan confundido. Swan se acercó a él y le extendió la mano. Como la madera ya está aquí, entonces las cosas son sencillas. Usando el árbol del tesoro Adam que compraste, más nuestros 100 millones de berries restantes, construye un barco para nosotros. Un barco que pueda llevar nuestros sueños y navegar hasta los confines del mundo. Frankie miró fijamente la mano extendida de Swan, luego la sonrisa sincera en su rostro, momentáneamente inseguro de cómo reaccionar. ¿No le importa el hecho de que robe el dinero? ¿Va a confiarme a mí, su enemigo, un asunto tan importante como la construcción naval? ¿Por qué, confiar en mí? Porque eres discípulo del señor Ton, respondió Swan con sencillez y contundencia. Y también quiero ver cuán extraordinario es el legendario árbol del tesoro Adam. Frankie miró a Swan y permaneció en silencio durante un largo rato. Finalmente, excitando, revelando una sonrisa más fea que el llanto, mientras las lágrimas se deslizaban incontrolablemente de las comisuras de sus ojos. Extendió su enorme palma de acero y agarró firmemente la mano de Swan. Súper. Aceptaré este trabajo. Se levantó bruscamente y adoptó nuevamente su pose característica, como si se hubiera convertido nuevamente en ese pervertido enérgico. Sin embargo, tengo una condición. Hablar. El diseño de esta nave debe ser mío. Frankie se palmeó el pecho con seguridad. Swan gritó. Claro, pero también participaré en el diseño. Mis exigencias son buenas. Dos hombres que deberían haber sido enemigos llegaron a un maravilloso acuerdo en ese momento debido a su sueño compartido de construcción naval. El asunto de la construcción naval se resolvió rápidamente gracias al gran entusiasmo de Frankie. Los 100 millones de vallas restantes fueron entregados a Frankie como depósito. Él y sus subordinados se dedicaron de inmediato a organizar la madera del árbol del tesoro Adam y a diseñar los planos del nuevo barco. Swan y su grupo regresaron a su alojamiento temporal en Batter 7, esperando el nacimiento del nuevo barco. La atmósfera debería haber estado llena de anticipación y alegría. Sin embargo, una opresión invisible se cernía sobre el equipo. La fuente no fue otra que Nico Robin. Desde su encuentro con Aokiji en la isla de la cadena larga, se había vuelto aún más silencioso que antes. Aunque aún conservaba su característica sonrisa, Swan podía oír claramente a través de escuchando las voces de todas las cosas que las cuerdas de su corazón estaban tensas hasta el límite. Era un sonido complejo mezclado con miedo, culpa, lucha y determinación. Era como un pájaro asustado, listo en cualquier momento para huir de ese cálido nido y volar solo hacia la fría noche. Esa noche, en el restaurante del hotel, todos discutían el nombre del nuevo barco. León sugiere llamarlo Eolo, para honrar la voluntad del barco que escucha el viento. Chopper, con una imaginación desbordante, quiso llamarlo el barco pirata de algodón de azúcar. Robin se sentó tranquilamente a un lado, sonriendo mientras escuchaba la discusión sin ofrecer ninguna opinión. Después de terminar la cena, ella actuó fuera de lo común. Primero se acercó a Chopper, le dio una palmadita en la cabeza y le dijo en voz baja. Chopper, eres un médico increíble. Debes tener confianza en ti mismo. Entonces encontró a León, que estaba limpiando su espada, y le entregó un libro de aspecto muy antiguo. León, este es un manual de espada antigua que encontré en Arabasta. Tal vez te sea de ayuda. Halagado, León tomó el libro, pero antes de que pudiera decir gracias, Robin ya se había dado la vuelta y se había ido. Finalmente, llegó a la puerta de la habitación de Swan. Swan estaba de pie junto a la ventana, mirando la brillante vista nocturna de Batter 7. Capitán, sonó la voz de Robin detrás de él. Swan se dio la vuelta y la miró con calma. Bajo la luz de la luna, el rostro de Robin transmitía una suavidad y serenidad sin precedentes. Hizo una profunda reverencia a Swan, con una postura elegante y solemne. Capitán, gracias por cuidarme durante todo este camino. Poder ser miembro de su tripulación es el mayor honor de mi vida.
Su voz era muy ligera y suave, pero tenía un peso como el de un ritual de despedida. El mantra de Suan captó claramente la profunda sensación de firmeza en sus palabras. Sabía que las palabras de Aokiji habían sido la gota que colmó el vaso. Iba a proteger este hogar que finalmente había encontrado a su manera. Pero él no la detuvo ni intentó obligarla a quedarse. Él simplemente la miró en silencio, sus ojos tan profundos como el cielo nocturno. ¿De verdad? Respondió con indiferencia a esas pocas palabras. Robin se enderezó y le dedicó una sonrisa sincera pero incomparablemente conmovedora. Adiós, capitán. Dicho esto, se dio la vuelta y salió de la habitación sin mirar atrás, su figura desapareciendo al final del pasillo. Swan permaneció de pie junto a la ventana, inmóvil. Escuchó los pasos de Robin mientras cruzaba el pasillo, bajaba las escaleras y salía del hotel. La escucharon detenerse en una esquina afuera del hotel. Allí, varias figuras con máscaras y trajes negros esperaban desde hacía mucho tiempo como fantasmas. Sin la menor vacilación, Robin se unió a ellos, y juntos se fundieron con la profunda noche de Batter 7, sin dejar ningún sonido atrás. León y Chopper desconocían por completo todo esto. Estaban todavía inmersos en la alegría de tener pronto un nuevo barco, durmiendo profundamente. A la mañana siguiente. Esto es malo. Capitán. La voz de pánico de León rompió la tranquilidad del hotel. Robin. Robin se ha ido. En la habitación, solo quedaba la ropa cuidadosamente doblada de Robin, junto con el manual de la espada antigua que León aún no había tenido tiempo de mirar. La persona ya no estaba por ningún lado. La arrepentida desaparición de Robin sumió a todo el equipo en un caos inmediato. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿A dónde se fue Robin? Chopper dio vueltas por la habitación presa del pánico, con los ojos casi llenos de lágrimas. Algo debe haber pasado. La expresión de León era increíblemente seria mientras apretaba con fuerza la empuñadura de su espada. Dividámonos y busquemos. Pondremos Batter 7 patas arriba si es necesario, pero debemos encontrarla. Solo Swan permaneció sentado en el sofá, bebiendo lentamente su té de la mañana como si nada de esto le importara. Capitán. Al verlo así, León no pudo evitar sentirse ansioso. Robin, ella. ¿Cuál es la prisa? Swan dejó su taza de té y dijo con calma. Solo hace lo que cree correcto. Pero... León quería decir más, pero de repente se desató un gran alboroto fuera del hotel. Extra. Extra. Noticias impactantes. El alcalde Iceburg recibió disparos de desconocidos en su dormitorio esa noche. Está gravemente herido y se desconoce su estado. Un vendedor de periódicos sondeaba un periódico mientras recorría a toda velocidad los canales en un Yagaraguri. Sus gritos hicieron que la madrugada de Batter 7 se desbordara al instante. ¿Qué? León y Chopper quedaron atónitos y en silencio ante la noticia. El alcalde, tan querido por los ciudadanos, había sido asesinado a tiros en su propio dormitorio. Corrieron inmediatamente hacia la ventana, solo para ver que afuera ya estaba sumido en un caos total. Innumerables ciudadanos inundaron las calles, hablando animadamente con rostros llenos de conmoción y preocupación. Lo que los inquietaba aún más era un grupo de carpinteros de Rivera, vestidos con uniformes de la compañía Galleila y portando diversas herramientas y armas. Salían a toda velocidad desde el astillero N1 con una furia desbocada, buscando algo por toda la ciudad. Al frente de ellos estaba el capataz, Paulie, que siempre se quejaba de las mujeres desvergonzadas y tenía varios puros en la boca. Busquen. Encuentren a ese grupo de piratas. El rugido de Paulie resonó en el cielo. El señor Iceburg los conoció ayer, y esto pasó de noche. Deben ser obra suya. Mátenlos. Venguemos al señor Iceburg. No dejes que se escapen. Los rugidos de los carpinteros de Rivera subían y bajaban uno tras otro. Todos los dedos apuntaban claramente hacia ellos. Los piratas del Rey Dragon, que acababan de llegar a Batter 7 ayer y tenían contacto directo con el alcalde Iceburg. El rostro de León se puso lívido al instante. Bastardos. ¿Cómo se atreven a incriminarnos? Golpeó la pared con rabia. ¿Qué hacemos ahora? Si no nos vamos, será demasiado tarde. Dijo Chopper con ansiedad. Los carpinteros de Batter 7 eran una fuerza que no debía subestimarse. Trabajaban arduamente todo el año y eran aparentemente fuertes, con numerosos expertos entre ellos.
Una vez rodeados por ellos, las consecuencias serán inimaginables. Cálmate. La voz de Suan fue como un balde de agua fría vertida sobre sus ansiosos corazones. Se levantó lentamente, caminó hacia la ventana y miró a la multitud agitada, una luz fría brillando en sus ojos. La desaparición de Robin y el asesinato del alcalde ocurrieron la misma noche. ¿No te parece demasiada coincidencia? Tanto León como Chopper se quedaron congelados. Con el recordatorio de Swan, ellos también se dieron cuenta inmediatamente de que algo andaba mal. Estos dos acontecimientos estaban prácticamente conectados. ¿El capitán quiere decir que esto es una conspiración? La mente de León trabajó con rapidez. Exactamente. Swan ascendiendo, con los ojos brillantes de sabiduría. Una conspiración cuidadosamente planeada. El objetivo es incriminarnos y usar el poder de la compañía Galleila para atarnos, permitiéndoles completar su verdadero objetivo a su antojo. Entonces, ¿qué pasa con Robin, San? Preguntó Chopper preocupado. Es probable que forme parte de esta conspiración, o incluso que participe activamente. El tono de Swan se mantuvo completamente sereno. Eso, ¿cómo es posible? León no lo podía creer. Nada es imposible. Swan se giró para mirarlos. Ese grupo no mató a Iceburg. Solo lo hirieron gravemente. Esto demuestra que aún necesitan sacar algo de la boca. Puedo garantizar que definitivamente volverán a actuar esta noche. Y estaremos allí esperándolos. Capítulo 233. Otro ataque. Los colmillos del CP9. La noche era oscura como la tinta. El clamor y la ira del día no disminuyeron con la caída de la noche. Todo Bather 7 permaneció en un estado de máxima alerta y tensión. La sede de la compañía Galleila, el edificio situado en el punto más alto del astillero N1, estaba fuertemente custodiado en ese momento, con centinelas cada pocos pasos. Todos los carpinteros navales de alto rango se habían reunido allí por iniciativa propia, rodeando la habitación de Iceburg con tanta fuerza que ni una gota de agua podía filtrarse. Juraron que nunca permitirían que el culpable se acercara ni un paso más al señor Iceburg. Sin embargo, ellos no lo sabían. Una sombra, invisible a simple vista y con su presencia completamente borrada, ya había burlado la línea de defensa que creían infalible y se había deslizado silenciosamente en la habitación de Iceburg. Swan permaneció en silencio en el rincón más oscuro de la habitación como un fantasma, mimetizándose con las sombras. La habilidad ocultación del aliento recompensada por el sistema le permitió evadir perfectamente la percepción de todos. Observó a Iceburg, que estaba acostado en la cama, cubierto de vendas y respirando débilmente, esperando pacientemente. Esperando que la presa entre por sí sola en la trampa. El tiempo pasaba, segundo a segundo. La campana de medianoche sonó lentamente. Al sonar la 12ª campanada, la ventana de la habitación se abrió silenciosamente por la brisa. 4 figuras negras aparecieron por la ventana como fantasmas y aterrizaron sin hacer el menor ruido. Todos iban vestidos con trajes negros y llevaban máscaras blancas de diferentes diseños en sus caras. Una de las figuras era extremadamente familiar para Swan. No era otro que Nico Robin. En ese momento, también se había puesto un traje de combate negro, con una máscara de búho que le cubría la mitad superior del rostro. Su mirada era fría y exudaba un aura que advertía a los demás que se alejaban. Al frente de ellos había un hombre enmascarado excepcionalmente alto, cuya máscara tenía forma de toro. Hazlo, dio una orden en voz baja el hombre con máscara de toro. Una mujer pequeña que llevaba una máscara de oveja se acercó a la cama de Iceburg, aparentemente preparándose para usar algún método para despertarlo. Mientras tanto, a Robin le asignaron la tarea de permanecer en la puerta, responsable de vigilar. Iceburg, deja de fingir que duermes, dijo fríamente el hombre con máscara de toro. Entrégame los planos de Plutón. Iceburg, en la cama, abrió lentamente los ojos. No había pánico en sus ojos. Más bien, había un dejo de burla. Os he estado esperando durante mucho tiempo, perritos falderos del gobierno mundial. CP9. Tan pronto como se pronuncian esas palabras, los cuerpos de las 4 personas enmascaradas presentes se estremecieron levemente. Parece que lo sabes todo, resopló el hombre con máscara de toro. Eso nos ahorra problemas. Entrégame los planos o muere. Río Iceburg. ¿Llevas 5 años merodeando a mi lado solo por esto?
Mientras hablaba, miró a los otros dos hombres enmascarados que habían permanecido en silencio. Uno llevaba una máscara de jirafa y el otro una máscara de lobo. Dejen de fingir, Kaku, Luz, y la voz de Iceburg estaba llena de decepción. Y tú también, Califa. Eran los carpinteros de barcos que más me gustaban. No esperaba. Ante estas palabras, Swan, que estaba de pie en la esquina, tuvo un ligero parpadeo en sus ojos. Los tres individuos enmascarados que habían sido nombrados se quitaron lentamente las máscaras, revelando las caras familiares que todavía habían estado trabajando en el astillero durante el día. Kaku, con su nariz cuadrada. La secretaria caliente, Califa. Y el hombre más taciturno, que siempre llevaba una paloma posada en el hombro, Rob Luxi. En realidad eran miembros del CP9, la agencia de inteligencia secreta directamente bajo el gobierno mundial. Como era de esperar del discípulo del señor Ton, tan tranquilo incluso cuando la muerte se acerca, el rostro de Rob Luxi permanecía inexpresivo, su voz fría y carente de emoción. Ya que conoces nuestras identidades, hay aún menos razones para dejarte vivir. Miró a Robin. Nico Robin, mátalo. El cuerpo de Robin se puso rígido por un momento, pero aún así levantó la mano, preparándose para usar su habilidad en Iceburg. Iceburg cerró los ojos, aparentemente preparado para la muerte. Sin embargo, en este momento crítico, una voz plana pero ligeramente juguetona resonó lentamente desde el rincón oscuro de la habitación. Oye, digo. Ustedes, perros falderos del gobierno, al matar a alguien justo delante de mí, ¿no me están menospreciando a mí, el Rey Dragón, un poco demasiado? Dentro de la habitación de Iceburg, el aire parecía haberse congelado. Cuando Lucy y Kaku se quitaron las máscaras, revelando los dos rostros que los carpinteros de barcos conocían demasiado bien, la sorpresa en los ojos de Iceburg se convirtió instantáneamente en un frío escalofriante. 5 años. Durante 5 años enteros, los socios que él consideraba sus manos derechas, incluso como si fueran de su familia, eran en realidad las serpientes venenosas más ocultas del gobierno mundial a su lado. Luxi, Kaku, tú, la voz de Iceburg sonaba ronca por la ira y la traición. Luchó por sentarse, pero el dolor le tiró de la herida en el pecho, lo que le hizo toser violentamente. No malgaste su energía, señor Iceburg. Kaku se ajustó el sombrero. Su tono seguía siendo despreocupado, pero su mirada era tan fría que carecía incluso de un atisbo de calidez. Nuestra admiración por usted es real, pero eso no nos impide completar nuestra misión. Lucy fue más directo. La paloma en su hombro, Atori, soltó un grito frío. Cucú. Entrégame los planos de Plutón y morirás rápido. Lentamente levantó su mano derecha, su índice de dedo estaba tenso y recto, la punta de su dedo parecía reunir 1000 libras de fuerza mientras apuntaba al inmovilizado Iceburg en la cama. 6 poderes. Pistola de dedo. Este único dedo fue suficiente para perforar fácilmente el acero. Iceburg cerró los ojos, preparado para la muerte. Sin embargo, el dolor agudo esperado no llegó. En la habitación se oyó una voz tan tranquila que era casi indiferente. Perros falderos del gobierno, matando a alguien en mi presencia, están siendo demasiado despectivos conmigo. Esta voz parecía poseer algún tipo de magia, provocando que la temperatura en toda la habitación cayera repentinamente varios grados. Todos los miembros del CP9, incluidos Califa y Bueno, que estaban en las sombras listas para atacar en cualquier momento, tuvieron un cambio drástico en su expresión. Giraron sus cabezas rápidamente y sus pupilas se encogieron rápidamente. En las sombras de la habitación, una figura alta salió lentamente, como si hubiera estado allí desde el principio, fusionándose con la oscuridad. Swan. ¿Cuándo entró? Una ola monstruosa se apoderó del corazón de Luxi. Su haki de observación ya había cubierto toda la habitación, pero no había percibido nada inusual. Esta persona era como un fantasma inexistente. ¿Cómo puedes estar aquí? La voz de Luxi adquirió un tono serio por primera vez. ¿Por qué no puedo estar aquí? Swan se acercó a la cama de Iceburg, bloqueando la vista de todos. Su mirada recorrió con calma a todos los presentes. Tu objetivo son los planos de Plutón, mientras que el mío es mi tripulante. Su mirada finalmente cayó sobre Robin. El cuerpo de Robin temblaba incontrolablemente y ella instintivamente evitó su mirada. Basta de charla. Lucy reprimió la conmoción en su corazón, mientras su instinto asesino volvía a arder.
Ya que te ha entregado a nosotros, me encargaré de ti también. Antes de que las palabras se desvanecieran, su figura se convirtió en una imagen secundaria mientras se lanzaba hacia adelante con otro golpe de dedo, apuntando directamente a la garganta de Swan. Esta pistola de dedo era más rápida y despiadada que la anterior. El aire se desgarró, dejando escapar un silbido agudo. Ante este ataque capaz de atravesar cualquier cosa, Swan ni siquiera pestañeó. Simplemente levantó su mano derecha casualmente, extendiendo sus dedos índice y medio. Sonido metálico. Se escucha un sonido nítido de metal chocando. El tiempo pareció detenerse en ese momento. Todos en el CP9, incluido Izebur que estaba acostado en la cama, abrió los ojos y sus rostros se llenaron de incredulidad. La pistola de dedo de Luxi, que era increíblemente rápida y lo suficientemente poderosa como para penetrar placas de hierro, fue atrapada sin esfuerzo entre los dos dedos de Swan. Ni siquiera había usado una sola pizca de haki de armamento. Esos dos dedos eran como las pinzas más resistentes del mundo, impidiendo que la punta del dedo de Luxi avanzara ni siquiera una fracción de pulgada. Esto, es imposible. Por primera vez, una mirada de horror apareció en el rostro de Luxi. Podía sentir una fuerza aterradora, inimaginable e irresistible, proveniente de las yemas de los dedos del otro. Esa fuerza no solo frenó su ataque, sino que incluso comenzó a corroer su cuerpo a través del dedo. La fuerza física de la que se enorgullecía era tan ridícula como la de un infante ante este hombre. ¿Esto es todo lo que tienes? Swan miró a Luxi con una pizca de decepción en los ojos. El genio más fuerte del CP9 en 800 años, si esta es toda tu fuerza, entonces el gobierno mundial no tiene mucho ojo para el talento. Torció ligeramente los dedos. Grieta. Se escucha un sonido nítido de hueso fracturándose. Luxi dejó escapar un gemido ahogado y salió volando hacia atrás como un cometa con una cuerda rota, estrellándose fuertemente contra la pared, provocando que toda la pared se agrietara. Agarrando su dedo ya deformado, la mirada en sus ojos mientras miraba a Swan ya no tenía su frialdad y confianza anteriores. Solo quedaba una profunda cautela y conmoción. Se dio cuenta de que la fuerza del hombre que tenía delante superaba con creces el alcance del informe de evaluación que tenían en sus manos. Esto no era ningún nivel pseudo-emperador en absoluto. Este era un verdadero monstruo situado en la cima del mundo. La atmósfera en la sala cayó al punto de congelación debido a la derrota de Luxi en un solo movimiento. Kaku, Califa y Blueno inmediatamente asumieron posiciones de combate, protegiendo a Luxi detrás de ellos con expresiones más solemnes que nunca. Eran muy conscientes de la fuerza de Luxi. Para poder inutilizar uno de los dedos de Luxi con tanta indiferencia, el poder del hombre que tenía delante ya había superado el alcance de su comprensión. Agarrándose el dedo fracturado, Luxi se levantó de la hendidura en la pared, su mirada terriblemente oscura. Retiro. Apretó las dos palabras entre los dientes. Fue un juicio tranquilo y racional. Si seguían luchando, ninguno de ellos podría marchar hoy. La prioridad de la misión estaba por encima de todo. Blueno activó inmediatamente su habilidad fruta aire-aire, abriendo una puerta en la pared. Detrás de la puerta había un espacio extradimensional que conducía al exterior. ¿Estás pensando en irte? La voz de Swan permaneció plana, pero hizo que los corazones de todos en CP9 se apretaran. Sin embargo, Swan no hizo ningún movimiento para perseguirlos. Su mirada había estado fija en una persona desde el principio hasta el final. Nico Robin. De pie detrás de los miembros del CP9 y con una máscara, permaneció en silencio, preparado para entrar por la puerta de aire junto con ellos. ¿Es esta tu decisión? Preguntó Swan en voz baja. ¿Cambiar nuestra seguridad por tu traición? El cuerpo de Robin se estremeció violentamente y sus pasos se detuvieron ante la puerta. Ella no se giró. Su espalda parecía increíblemente desolada y resuelta. La voz de Swan era como una aguja que perforaba con precisión la parte más suave de su corazón. En Arabasta, ¿quién fue el que entre lágrimas me dijo: quiero vivir en la tumba real que se derrumba? ¿Esa versión de ti ya está muerta? Estas palabras hicieron que las defensas psicológicas de Robin se derrumbaran por completo. En medio de la desesperación de Arabasta, fue este hombre quien le dio la esperanza y el coraje para vivir. Esa calidez fue la única luz que sintió en sus 20 años de vida como fugitiva. Ahora, para evitar que ese rayo de luz se extinga por su culpa, tuvo que apartarlo con sus propias manos.
Robin respiró profundamente, reprimiendo con fuerza sus crecientes emociones. Cuando volvió a hablar, su voz se había vuelto fría y extraña, llena de burla. Eso fue solo una mentira dicha para sobrevivir, señor capitán. Ella giró lentamente la cabeza. Los ojos debajo de la máscara se esforzaban por mostrar una mirada de desdén. Nací destinada a vivir en la oscuridad. El demonio de O'Hara, un presagio natural de calamidades. Cosas como la luz del sol son demasiado cálidas y cegadoras. Nunca las merecí. Unirme a ustedes fue solo un paso más en mi larga vida de vuelo. Ahora, encontró un respaldo más poderoso. El gobierno mundial. Así que, gracias por cuidarme durante todo el camino. Nuestra conexión termina aquí. Cada palabra era como un cuchillo que se clavaba sin piedad en su propio corazón. Al no ver ninguna expresión en el rostro de Swan, una punzada de dolor desesperado atravesó su corazón. Así, está bien. Mientras él lo creyera, mientras estuviera decepcionado de ella, mientras la tratara como una verdadera traidora, ya no harían de todo el mundo un enemigo por ella. Habiendo dicho estas palabras, Robin no se demoró más y entró resueltamente por la puerta de aire. Lucy le dirigió a Swan una mirada profunda, una mirada que parecía decir nos volveremos a encontrar, antes de desaparecer también detrás de la puerta. La puerta de aire se cerró lentamente y el silencio volvió a la habitación una vez más. Iceburg observaba todo esto con una mirada compleja. Podía percibir la insinceridad en las palabras de Robin. Miró a Swan, queriendo ver enojo o decepción en el rostro de este joven rey dragón. Pero no vio nada. Swan todavía permanecía allí de pie, tranquilamente, como si la desgarradora despedida que acababa de ocurrir fuera simplemente una obra sin importancia. Solo él mismo lo sabía. En su escuchar las voces de todas las cosas, él lo había escuchado claramente. Detrás de las frías y resultaron palabras de Robin había un corazón que lloraba y sangraba. Cada palabra que ella decía era una mentira. Y el precio de esta mentira fue que ella misma se había empujado de nuevo al abismo sin fin. ¡Qué tonto! Swan suspiró suavemente en su corazón. Con la salida de CP9, la atmósfera se tensó en la sala finalmente se alivió. Tos, tos, y Iceburg tosió violentamente, luchando por sentarse. Swan se acercó a la cama y una suave oleada de energía vital fluyó de su palma. El pálido rostro de Iceburg recuperó el color al instante y su respiración se volvió mucho más regular. Gracias, Rey Dragón. Iceburg se apoyó en la cabecera, mirando a Swan con expresión compleja. Nunca imaginé que las cosas saldrían así. ¿De verdad tienes los planos de Plutón en tus manos? Preguntó Swan sin rodeos. Iceburg esbozó una sonrisa amarga y empresarial con la cabeza. Sí que los conservé una vez. Me los confió mi mentor, el legendario carpintero de Rivera. El señor Tom, antes de que se lo lleve al gobierno mundial. Un destello de recuerdo y dolor brilló en sus ojos. El maestro Tom era el mejor carpintero de barcos del mundo. Podía construir cualquier barco, incluyendo la nave del rey pirata Roger, capaz de destruir el mundo. Por eso, el gobierno mundial lo tenía en la mira, con la intención de obtener los planos del arma ancestral Plutón que poseía. Para proteger los planos de caer en manos del mal, el maestro Tom no dudó en ser tildado de criminal. Y yo, como su aprendiz mayor, heredé ese testamento. Pero, el tono de Iceburg cambió y su mirada se agudizó. Desde hacía tiempo esperaba que el CP9 llamara a mi puerta. Así que, hace muchos años, le confié los planos reales a otra persona. ¿Quién? Swan ya tenía la respuesta en su corazón. Mi compañero aprendiz, ese idiota que expulsé hace mucho, la voz de Iceburg tenía un matiz de impotencia y preocupación. Cutie Flam, quien ahora es el jefe de la familia Frankie. Era efectivamente él. Swan comprendió instantáneamente toda la secuencia de acontecimientos. El objetivo del CP9 son los planos. Secuestraron a Robin para aprovecharse de su habilidad para descifrar textos antiguos. Pronto descubrirán que los planos están con Frankie, y su próximo objetivo será, inevitablemente, Frankie. En ese momento, de repente se oyó un alboroto y un sonido de lucha desde fuera de la puerta. Fuera del camino. Queremos ver al señor Iceburg. No se permite la entrada a piratas. Estallido. La puerta se abrió de golpe con una fuerza descomunal. Luffy del sombrero de paja entró corriendo, seguido de Zoro, Nami, Sanji y los demás, con el rostro lleno de ansiedad e ira.
Detrás de ellos estaban los carpinteros de la compañía Galleila, quienes intentaron detenerlos, pero fueron fácilmente superados. Liderados por el capataz Pauli, todos miraron con ojo a los invitados no invitados. Piratas. ¿Cómo os atrevéis a entrar sin permiso? Rugió Pauli furioso. No atacamos al viejo. Luffy se señaló la nariz y replicó en voz alta. Estamos aquí por Robin. Está aquí. Estaba a punto de estallar una pelea. Todos, padres. La voz tranquila de Swan sonó, manteniendo el conflicto entre los dos lados. Dio un paso adelante y explicó concisamente todo lo que había sucedido. La conspiración del CP9 y la verdad detrás de la decisión de Robin de traicionarlos para protegerlos. Cuando oyeron que sus compañeros carpinteros de Rivera, que llevaban 5 años de incógnito, eran en realidad espías, Pauli y los demás se quedaron atónitos, con el rostro lleno de sorpresa e incredulidad. En cuanto a la tripulación del sombrero de paja, al escuchar las verdaderas intenciones de Robin, su sorpresa inicial se convirtió en una rabia abrumadora. Ese cabrón. Los nudillos de Luffy crujieron al apretar los puños, con las venas hinchadas. ¿Cómo se atreve a cargar con toda ella sola? Imperdonable. Zoro agarró la empuñadura de su espada en su cintura, con la mirada gélida. Robin-chan, el fuego ardía en los ojos de Sanji. Lo sabía. Sabía que Robin no nos traicionaría. Nami y Chopper ya estaban llorando. Ahora no es momento de enfadarse, los interrumpió Swan. El próximo objetivo del CP9 es Franky. Irán a confiscar los planos y luego se llevarán a Robin y los planos a la isla judicial del gobierno mundial. Enies Lobby. Lobby de Enies. Gritó Nami alarmada. Esa es la isla Nunca Noche, una fortaleza del gobierno mundial. Una vez que entras, no sales. Así que lo que... Luffy miró hacia arriba, la sombra de su sombrero de paja oscurecía sus ojos, pero su voz estaba llena de una determinación incuestionable. Incluso si es el gobierno mundial, no pueden soñar con quitarme a mi camarada. Vamos a traer de vuelta a Robin. En ese momento, su objetivo era más unificado que nunca. Salva a Nico Robin. La isla Scrap, al amparo de la noche, parecía excepcionalmente espeluznante. La casa Franky, destrozada por León, estaba iluminada. Los miembros de la familia Franky, aunque todos heridos, seguían trabajando arduamente para limpiar las ruinas e intentar reconstruir su hogar. El propio Franky estaba sentado en su silla gigante, bebiendo cola y dirigiendo el trabajo de sus subordinados. En un rincón del almacén, Usopp estaba atado a un pilar, con la cara magullada e hinchada. Tras la aniquilación de la familia Franky, regresó solo y sigilosamente para intentar robar los 200 millones de bayas, solo para encontrarse con Franky que regresaba a casa y ser capturado como cómplice. Oye, suéltame. No estoy con ellos. Usopp seguía forzando en vano. Cállense. Rugió Franky con impaciencia. En cuanto arregle la casa, les pagaré cuentas a todos. Sin embargo, justo cuando terminó de hablar, se produjo un cambio arrepentido. Una sombra oscura apareció en la puerta del almacén como un fantasma, seguida de una segunda, una tercera, los miembros del CP9 rodearon silenciosamente toda la casa Franky. ¿Quién está ahí? Los subordinados de Franky se pusieron inmediatamente alerta. Lo que les respondió fue un ataque de extrema velocidad. Afeitar. La figura de Luffy desapareció inmediatamente del lugar, apareciendo nuevamente justo frente a Franky. Cuerpo de hierro. Franky aguantó su cuerpo como acero, preparándose para recibir el golpe. Demasiado lento. La pistola de dedo de Luffy, silbando en el aire, golpeó precisamente el pecho de Franky. Estallido. El orgulloso cuerpo de acero de Franky era tan frágil como el papel ante la pistola de dedo de Luffy, que lo atravesó en un instante. ¡Guaya! Franky escupió un bocado de sangre y su enorme cuerpo cayó hacia atrás. Al mismo tiempo, Kaku, Blue Bueno y Califa también atacaron. Patada de tempestad. Puerta de aire. Oveja burbuja. Frente a las élites del CP9 que dominaban los 6 poderes, estos matones de la familia Franky no tenían poder para defenderse en absoluto y todos fueron derribados al suelo en un instante. Fue un aplastamiento total y unilateral. Jefe. Atado al pilar, Usopp observaba aterrorizado todo lo que sucedía ante él. Luffy se acercó al caído Franky, le pisó el pecho y preguntó fríamente: ¿Dónde están los planos de Plutón?
Ja, ja, Frankie jadeó, pero una sonrisa provocativa se dibujó en su rostro. Así que buscas eso, no sé de qué hablas. ¿Eres terco, no? Lucy aumentó la presión con el pie, haciendo crujir las costillas de Frankie. Si no pueden encontrarlos, entonces mátenos. Los subordinados de Frankie, aunque yacían en el suelo, todavía gritaban desafiantes. Un destello de impaciencia brilló en los ojos de Lucy. Miró a su alrededor, pero no encontró nada que pareciera un plano. Llévenselo también. Lucy señaló a Frankie y luego miró a Usopp, que estaba atado. ¿El francotirador de los sombreros de paja? Bien, llévenselo también. Cambio de opinión. Como no lo encontraron, lo llevarían de vuelta a Enies Lobby. Allí había muchas maneras de hacerle hablar. Justo cuando el CP9 se preparaba para llevarse a Frankie y Usopp. Detente ahí. Un grito atronador se escuchó desde afuera de las ruinas. Swan, Luffy, Zoro, León y los demás finalmente llegaron a la escena. Cuando vieron la casa Frankie en llamas y a la gente dispersa por el suelo, un fuego de ira furiosa se encendió en los ojos de todos. CP9. Rugió Luffy furioso mientras miraba a Kaku, quien sujetaba a Usopp. Suelta a mi amigo. Sombrero de paja, Luffy miró al grupo que llegaba con una fría mueca de desprecio. Llegaron en el momento perfecto. Nos ahorra la molestia de buscarlos uno por uno. El objetivo de la misión ha cambiado. Aniquilar al sombrero de paja aquí mismo. Una gran batalla estaba a punto de estallar. Sin embargo, justo cuando ambos bandos estaban a punto de enfrentarse, un largo silbido de una sirena de vapor sonó de repente desde lejos. Lucy miró hacia el puerto. Era hora de que partiera el tren marítimo. Cambio de aviones, retirada. Lucy tomó una decisión instantánea y ordenó la retirada de nuevo. Blueno abrió inmediatamente una puerta de aire bajo sus pies. Los miembros del CP9 agarraron a Frankie y Usopp y desaparecieron al instante. Maldita mar. No corras. Luffy y los demás intentaron perseguirlo pero no tuvieron éxito. Se dirigirán a la estación. Gritó Nami con ansiedad. Todos comprendieron inmediatamente que el objetivo del CP9 era utilizar el tren marítimo Puffington para escoltar a los rehenes hasta Enies Lobby. Tras ellos. Sin dudarlo más, todos corrieron hacia la estación Butter 7 a toda velocidad. La estación central de Butter 7 estaba brillantemente iluminada. El gigantesco tren marítimo Puffington yacía en silencio sobre la vía fluvial como un gigante de acero, con un espeso vapor saliendo de su gran chimenea. Este tren, elaborado personalmente por el legendario carpintero de barcos Tom, capaz de correr en el mar, era el milagro del que Butter 7 estaba más orgulloso. Ahora, esta nave milagrosa estaba a punto de convertirse en un vehículo de prisión, que transportaría rehenes hacia el abismo de la desesperación. En el andén de la estación, miembros del CP9 escoltaban a Frankie y Usopp, quienes estaban atados con grilletes de piedra marina, preparándose para abordar el último vagón. Robin también estaba entre ellos. Miró hacia la ciudad. Sus ojos, bajo la máscara, reflejaban dolor y reticencia. Date prisa, el tren está a punto de partir, le instó Lucy. ¡Guau! El silbato volvió a sonar. Las ruedas del tren empezaron a girar lentamente, rechinando contra las vías con un rugido tremendo. ¡Detener! Justo en ese momento, un grito desgarrador se escuchó desde la entrada de la estación. Luffy lideró la carga, irrumpiendo como una bala de cañón. Tras él, jadeantes, iban los piratas del sombrero de paja y el grupo de Swan. Al final llegaron demasiado tarde. El tren ya había comenzado a acelerar, alejándose lentamente del andén. Robin. Usopp. Rugió a Luffy al tren que se alejaba, con los ojos abiertos por la furia. Usopp, cautivo en la parte trasera del tren, escuchó el grito de Luffy y luchó desesperadamente, pero fue inútil. Robin también giró la cabeza. Al ver la figura frenética de Luffy, lágrimas incontenibles corrieron por su rostro. Lo siento, Luffy. Adiós, mi querido capitán. Mar maldita. Al ver que el tren se alejaba cada vez más, Luffy se impulsó con fuerza con las piernas, saltando alto. Su brazo se estiró como goma, intentando agarrarse a la barandilla de la parte trasera del tren. Pero la distancia era simplemente demasiado grande. Su mano se movió por el aire y finalmente cayó hacia abajo sin poder hacer nada. Sanji. Gritó de arrepentimiento Zoro. No tienes que decírmelo.
De entre la multitud, la figura de Sanji surgió como un rayo amarillo, corriendo por la platier. Usando una maleta como trampolín, se lanzó al aire. Diablo Jambe. Ejecutó un hermoso giro en el aire, pateando a Sniper King, Usopp disfrazado, quien también había cargado hacia adelante, directamente en la espalda, enviándolo a volar hacia el tren como una bala de cañón. Inmediatamente después, el propio Sanji aprovechó el retroceso para aterrizar precisamente en el techo de otro carruaje. Se habían infiltrado con éxito en el tren. Fue una pequeña victoria, pero para los que quedaron en la plataforma, no sirvió de nada. El tren marítimo había abandonado completamente la estación, dejando una estela blanca sobre el mar y su velocidad aumentando hasta convertirse finalmente en un punto negro distante. ¡Ah! Luffy cayó impotente de rodillas, golpeando el suelo ferozmente con sus puños, desatando un rugido de frustración. Nami y Chopper se desplomaron en el suelo, mirando en la dirección en la que el tren había desaparecido, sus rostros marcados por la desesperación. Se acabó. Todo ha terminado. Robin y Usopp estaban siendo llevados a ese lugar sin retorno, Enies Lobby. Habían perdido a sus compañeros y también habían perdido la esperanza de alcanzarlos. Toda la estación estaba impregnada de una atmósfera llamada desesperación. León y Chopper también miraban con ansiedad a Swan. Sabían que ahora, el único que podía cambiar el rumbo era su capitán. Swan caminó lentamente hacia el lado de Luffy. No intenté consolar al sombrero de paja casi roto. Capitán. Simplemente le dio una palmadita a Luffy en el hombro y, con un tono inquebrantablemente tranquilo, señaló la dirección en la que se había ido el tren. No te preocupes, sombrero de paja. Enies Lobby, ¿verdad? Te llevaré por un atajo. Luffy levantó la cabeza bruscamente, con el rostro bañado en lágrimas, lleno de confusión. Zoro, Nami y todos miraron a Swan con perplejidad. ¿Un atajo? ¿Qué podría ser más rápido que un tren que corre sobre el mar? Una sonrisa significativa se curvó en la esquina de la boca de Swan. Un camino, mucho más rápido que un tren. En el andén de la estación central, un aura de desesperación flotaba como pesadas nubes de plomo, presionando los corazones de todos. Luffy sombrero de paja se arrodilló en el suelo helado, con los puños tan apretados que sus nudillos se pusieron blancos. Miraba a lo lejos, donde el tren marítimo se había desvanecido, con los ojos llenos de lágrimas y desgana. Le habían quitado a su Nakama. Su barco había desaparecido. Estaban atrapados en esta ciudad, a punto de ser tragada por la ola gigante, con un camino vasto e incierto por delante y sin vuelta atrás. Justo cuando este sentimiento de desesperación estaba a punto de consumir a todos, la voz de Swan, tan tranquila que era casi fría, cayó como una roca en agua estancada, captando la atención de todos. Te tomaré un atajo. Luffy levantó la cabeza bruscamente, con el rostro bañado en lágrimas, lleno de confusión e incomprensión. Zoro, Nami y todos miraron a Swan con ojos perplejos, sin comprender el significado de sus palabras. ¿Qué podría ser más rápido que un tren que cruza el mar? Swan no ofreció más explicaciones. Se dio la vuelta y salió de la estación paso a paso, llegando a la plaza frente a la gigantesca fuente central de la ciudad. Los sombrero de paja, León, Chopper, los carpinteros de barcos de la compañía Galleila que se habían apresurado a acudir al oír la noticia, e incluso los restos de la familia Franky en la distancia, todas sus miradas lo siguieron. No sabían qué pretendía hacer este misterioso y poderoso Rey Dragón, pero todos instintivamente presentaban que algo trascendental estaba a punto de suceder. Swan se paró en el centro de la plaza, miró hacia arriba y observó el cielo sombrío. Podía escucharlo. Bajo el distante nivel del mar, la bestia conocida como los dioses del agua estaba rugiendo de ira, acumulando el poder para destruirlo todo. El tiempo se acababa para ellos. Dado que al gobierno mundial le gusta hacer un gran espectáculo, disfrutar de estar en el centro del escenario y deleitarse con la atención de todos. La voz de Swan no era fuerte, pero llegó claramente a los oídos de todas las personas presentes. Entonces les daremos una gran actuación, una de la que el mundo entero no podrá apartar la mirada. El momento en que sus palabras cayeron. El viento se detuvo. El mismo aire de Butter Seven pareció solidificarse en ese instante. Inmediatamente después, una presión indescriptible y aterradora de tiempos primigenios antiguos estalló con Swan en su centro. Auge.
Un viento feroz se levantó sin previo aviso, y el suelo de la plaza se agrietó poco a poco. Las nubes del cielo se agitaron por una fuerza invisible, formando un vórtice gigantesco. ¿Qué es eso?, gritó un ciudadano, señalando a Swan, con la voz aguda por el miedo. El cuerpo de Swan estaba experimentando una transformación inconcebible. Su figura comenzó a estirarse dramáticamente. Brillantes escamas de dragón, de un azul verdoso metálico, surgieron de debajo de su piel, cubriendo rápidamente todo el cuerpo. Su cabeza se volvió robusta y majestuosa, cuernos dorados perforaron el cielo y largos bigotes de dragón se mecían sin viento. En un abrir y cerrar de ojos, un pequeño humano se transformó en un dragón divino. Su forma colosal ocultó el cielo y se enroscó sobre Batter 7. Ese enorme cuerpo era más majestuoso que cualquier edificio de la ciudad. Las escalas de dragón azul verdoso reflejan una luz fría e imponente bajo el cielo sombrío. Sus pupilas verticales y doradas contemplaban la tierra, llenas de una divina indiferencia hacia todos los seres vivos. Un dragón, es un dragón legendario. Dioses. ¿Qué clase de monstruo es este? Los ciudadanos de Batter 7 quedaron sumidos en el pánico y el asombro. Cayeron de rodillas aterrorizados, postrándose ante el coloso en el cielo. No sabían si era un demonio que traía destrucción o una deidad que venía a salvarlos. Dentro de la mansión del alcalde, Iceburg, gravemente herido y sostenido por Paulie, presenció la escena desde la ventana con una mirada de horror increíble. Finalmente comprendió con qué clase de monstruo había llegado a un acuerdo. Los sombreros de paja también quedaron completamente atónitos. Zoro agarró con fuerza la empuñadura de su espada, con la palma empapada de sudor frío. Murmuró: «Entonces, ¿esta es su verdadera forma?». Nami y Chopper se quedaron con la boca abierta y la mente completamente en blanco. Solo Luffy, después del shock inicial, vio sus ojos iluminarse de repente, brillando con una emoción mayor que cuando veía cualquier tesoro. Tan increíble. El colosal dragón azul volaba lentamente en círculo sobre la ciudad. Su presencia silenciosa era la vista más imponente del mundo. Silencio. Un silencio sepulcral. Bajo el aura opresiva del dragón, Batter 7 pareció detenerse por completo. Ya fueron los gritos de sorpresa de los ciudadanos o el rugido de las olas lejanas, todos parecieron acallar la voz ante este poder absoluto. Todos miraron hacia arriba, observando estupefactos la entidad colosal enroscada en el cielo, como un dios o un demonio. La enorme cabeza de dragón descendió lentamente, y sus pupilas verticales doradas recorrieron a la multitud, que parecían hormigas, que se extendía hacia abajo. Finalmente, su mirada pareció atravesar el espacio infinito, en dirección a Enies Lobby. Entonces, habló. No era un sonido producido por cuerdas vocales, sino una gran resonancia mezclada con truenos y viento aullante que resonó directamente en lo más profundo del alma de todos. Gobierno mundial. CP9. Solo estas dos palabras parecían contener el poder de las palabras para moldear la realidad, haciendo que los cielos y la tierra cambien de color. El telediario que volaba en círculo sobre la ciudad, preparándose para grabar el espectáculo anual de los dioses del agua, quedó petrificado por este sonido. El visual Den Music que colgaba de su cuello transmitía fielmente la escena y el sonido, enviándolos sincronizadamente a la sede de la Agencia Mundial de Noticias Económicas. El presidente Big News Morgans, con un cigarro en la boca, observaba la ola gigante que se acercaba, lista para preparar un informe sobre el desastre natural. Al segundo siguiente, la enorme pantalla frente a él cambió abruptamente de escena. Un dragón oriental, existente solo en mitos y leyendas, ocupaba toda la pantalla. Su majestuosa y opresiva cabeza parecía un punto de estallar. El cigarro en la boca de Morgan cayó al suelo. Inmediatamente después, esa voz, como un juicio divino, resonó en toda la agencia de noticias a través del Den Musi. Lávense el cuello y esperen. Mi persona, yo mismo vendré a buscarla. La voz del dragón azul no contenía ningún rastro de emoción, pero contenía una voluntad más aterradora que cualquier rugido. ¿Atrévete a dañar un solo cabello de su cabeza? La cabeza del dragón se levantó levemente y un destello de luz helada y destructiva pasó a través de sus pupilas verticales doradas. Convertiré Enies Lobby en un infierno. Auge. Esta declaración, como un trueno que crea un mundo, explotó en las mentes de los Morgan y de todos en Batter 7. ¡Qué declaración tan arrogante y tan audaz!
declarando la guerra al gobierno mundial. Emitiendo un aviso de destrucción a Nies Lobby, una de las 3 grandes instituciones del mundo. Gran noticia. Esta es la noticia más importante del siglo. Morgans estaba tan emocionada que se le erizaron las plumas. Gritó frenéticamente a sus subordinados. Rápido. Transmítanlo al nivel más alto. Transmítanlo en vivo a todo el mundo. Rápido. En la plaza de Batter 7, los sombrero de paja escucharon esta declaración abrumadoramente dominante, y su sangre inmediatamente hirvió de emoción. Capitán, León miró al dragón en el cielo, sus ojos llenos de admiración fanática. Luffy estaba aún más emocionado, bailando como un loco. Parecía que ya veía la escena del rescate de Robin. Al mismo tiempo que innumerables personas alrededor del mundo presenciaban este impactante a través de la escena de noticias de emergencia, el dragón azul en el cielo descubrió su declaración. Su propia existencia era la prueba más indiscutible de su poder. Esto no era simplemente una amenaza. Este fue el desafío más directo y más primario lanzado por el Rey del Cielo al Rey del Mundo.